Bien, a continuación vamos a demostrar la serie de Fourier trigonométrica a través de la librería Simulink de MATLAB. Para ello vamos a utilizar o a partir o a apoyarnos en esta señal. Es una señal cuadrada de amplitud máxima 1, amplitud mínima 0 y ancho de pulso 50%. Es decir, que la duración de la amplitud máxima es la misma que la duración de la amplitud mínima. Un segundo para cada caso. Y el periodo será de 2 segundos. Si el periodo es de 2 segundos, la frecuencia fundamental, nuestra frecuencia angular fundamental, será de pi radianes por segundo. Es decir, más o menos 3 radianes por segundo. Ya con esta salvedad vamos a ir a MATLAB y encontrándonos ya en la interfaz de MATLAB vamos a buscar la pestaña Home y con la pestaña Home vamos a seleccionar Simulink Library. ¿Listo? Que al abrirla aparece de esta forma. Demora un poco la primera vez que se abre, pero ya después no hay ningún inconveniente. Ya aquí vamos a seleccionar la ventana o la opción New Model y nos aparecerá esta ventana, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar los elementos que vamos a necesitar. Para eso los vamos a buscar aquí en el Library Browser. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en este caso? Los podemos buscar con calma en toda esa librería amplia, extensa y completa que tiene Simulink, pero como ya sé los elementos que voy a utilizar, los puedo buscar. Voy a necesitar un filtro análogo, lo escribimos en inglés, aquí está, y lo arrastramos. Además de un filtro análogo, volvemos a seleccionar, vamos a buscar un generador de pulsos, y en inglés sería Pulse Generator. ¿Listo? Lo traemos hasta acá. Y bueno, acá se seleccionó el que no era, otra vez lo buscamos, generador de pulsos, le damos enter y traemos nuestro generador de pulsos. Y por último vamos a necesitar un osciloscopio, que en inglés sería scope, damos enter y lo traemos. ¿Listo? Ahora, después de hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interconectar los elementos. Entonces simplemente damos clic y arrastramos, damos clic y arrastramos. Vamos a necesitar otro osciloscopio. Control C, Control V, funciona aquí en Simulink y lo vamos a colocar aquí. ¿Para qué? Para que este Scope 1 me mida o me deje visualizar el generador de pulsos, que es la señal cuadrada que estoy generando, y a la salida podamos observar la demostración de la serie de Fourier. El generador de pulso vimos que dándole doble clic su amplitud será de 1, el periodo necesitamos que sea de 2 segundos, y el ancho de pulso o el ciclo de trabajo debe ser del 50%, ya lo habíamos hablado. Le damos OK y vamos a correr la simulación. Corremos la simulación, damos clic en Scope 1 y efectivamente nosotros estamos visualizando una amplitud de una amplitud de 1 y periodo de 2 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar nuestro filtro. Nuestro filtro, el Design Method o método de diseño va a ser el que esté por defecto. Y lo que sí es importante es que sea un filtro pasabajas. ¿Listo? El orden del filtro vamos a configurarlo alto, 20. Estos valores del tipo de filtro y el orden no nos van a interesar, sino esta parte que dice la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a colocar nuestra frecuencia de corte, por ejemplo, de 1 radian por segundo. ¿Listo? Considerando que nuestra frecuencia fundamental para la señal que estamos intentando construir es de 3 radianes por segundo. ¿Listo? Ahora, este filtro al ser pasabajos, ¿qué indica? Que va a dejar pasar las frecuencias por debajo de la que yo defina como frecuencia de corte. Si definí como frecuencia de corte 1, va a dejar pasar todas las señales que sean menores, que tengan una frecuencia menor a 1, a 1 radian por segundo. Ya con esta claridad vamos a visualizar. Entonces, aquí observen ustedes, tengo efectivamente mi señal cuadrada y a la salida del filtro tengo 0. No estoy visualizando nada. ¿Por qué? Porque él no está dejando pasar frecuencias menores a 1 radian por segundo y ya sabemos que la frecuencia fundamental de nuestra señal cuadrada es de 3. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros colocamos esta frecuencia de 3? Ahora vamos a colocar, por ejemplo, frecuencia de 4. Si colocamos una frecuencia de 4 radianes por segundo, está muy cercano a nuestra frecuencia fundamental. Vamos a visualizar lo que nos deja pasar. En efecto,
como podemos ver, nos está dejando pasar una onda senoidal. Bastante curioso. Tenemos a la entrada, ¿sí? A la entrada nosotros tenemos una onda cuadrada de scope 1, pero miren que cuando coloco el scope me está dejando a una frecuencia de más o menos 4 radianes por segundo, me está dejando pasar una onda senoidal. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a doblar. La fundamental es más o menos 3, vamos a colocarlo ahora el doble, 6. Y vamos a darle play nuevamente y observemos que nos sigue apareciendo una onda senoidal. ¿Listo? Bastante curioso. Ahora, se le modificó un poco la frecuencia de lo que tenía anteriormente. Vamos a colocar una frecuencia de 9 como frecuencia de corte, es decir, me voy a dejar pasar este filtro todo lo que sea frecuencias menores a 9. Entonces le damos play, vamos a scope y miren ustedes que empieza a aparecer otra vez la onda senoidal pero con cierta distorsión. ¿Listo? Ahora, lo curioso es que a la entrada tenemos una onda cuadrada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar esta frecuencia que está dejando pasar. Vamos a colocarle 18 radianes por segundo. Si la frecuencia fundamental es aproximadamente 3 radianes por segundo, al dejar pasar frecuencias de por lo menos 18 radianes por segundo, estamos diciendo que vamos a dejar pasar 6 veces la frecuencia fundamental. Y cuando vamos a visualizar, noten ustedes cómo se empieza a distorsionar más la onda. Ahora, seguimos notando que hay fluctuaciones de senos y cosenos, pero ya deformadas, pero se empieza a aproximar a algo. ¿A qué? Vamos a colocar ahora una onda que nos deje pasar señales de 24 radianes por segundo, de frecuencia de corte 24 radianes por segundo, de ahí hacia abajo. Y noten ustedes, notemos que vamos a darle a autoescala, aquí está, lo que nos está visualizando, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estábamos pasando, si era 3 radianes por segundo la frecuencia fundamental, al colocar 24 como frecuencia de corte, quiere decir que estábamos dejando pasar más o menos 8 veces la frecuencia fundamental. Y a medida que la empiezo a aumentar, por ejemplo, hasta 120, noten ustedes lo que voy a visualizar. Es otra vez la onda ya cuadrada, miren, amplitud 1, mínima de 0 y el periodo aproximadamente de 2 segundos. Está un poco corrida la señal, pero eso es el efecto propio de lo que está ocurriendo con el filtro. ¿Qué podemos concluir? Noten que a medida que yo empezaba a dejar pasar frecuencias muy cercanas a la fundamental, aunque la onda que yo estaba colocando a la entrada del filtro era una onda cuadrada, a la salida tenía una onda senoidal. A medida que empezaba a aumentar esa frecuencia, seguía teniendo ondas senoidales, pero la forma se iba distorsionando. Y a medida que yo iba aumentando esa frecuencia de corte, me iba aproximando cada vez más a la onda cuadrada en cuestión. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí, vamos a colocar una frecuencia de corte de 1200 radianes por segundo. Noten que ya se reconstruyó prácticamente nuestra onda cuadrada. ¿Listo? ¿Con esto qué hemos demostrado? Pues que nuestra onda cuadrada está conformada por ondas senoidales de distintas frecuencias. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se dan estos sobresaltos? Por ejemplo, miren que en la amplitud máxima tengo un sobresalto y en la amplitud mínima también. Eso se conoce como efecto Gibbs. ¿Y por qué se da? Básicamente se da en las regiones de discontinuidad. ¿Listo? Y con esto pues hemos demostrado con la librería Simulink de MATLAB la serie de Fourier. ¿Cómo? Diciendo que una onda periódica, en este caso una onda cuadrada, está conformada o está reconstruida o está conformada más bien por ondas senos de distintas frecuencias.